Bien, voy a continuar con la cuarta parte del marco teórico de la tesis realmente, porque yo creo que voy a hacer una cantidad contando una cantidad de 8 o 9 videos acerca de los cuales hablar acerca de este marco teórico, de la tesis y ciertas características comentándolas. Puesto que ya no tengo la posibilidad de estarla difundiendo de otro modo que no sea por medio de esto, que esta plataforma que es YouTube, y de cierta capacidad de repente va a estar llegando por lo menos, a ver, voy a hacer un cambio en el audio, sacar un poco el micrófono condensador, que no suene tan ruinoso a lo lejos, y que por lo menos permita por lo menos llevar en cierto modo como archivo. ¿Archivo de qué? Archivo de ciertas características que quedaron pendientes de mostrar acerca de esta investigación, la cual voy a dejar prácticamente botada después de esta serie. No sé si se permite de repente seguir continuando, no tengo realmente idea, sino que voy a presentar más o menos aspectos comentados de lo que fue en el momento que hice la tesis hace prácticamente 8 años. Lástima que tuve que terminarlo un poco rápido y tuve que apresurar de repente el proceso porque era prácticamente la burocracia de la universidad y el financiamiento tampoco de crédito permitía hacer gran cosa tampoco. Para conformidad de lo que realmente quería hacer con el proyecto de tesis. No me quedó más tiempo que terminarlo prácticamente en 8 meses, cuando tenía el marco teórico hecho, así que se notará de repente desprolijidad y bastante vacío documentales que ahora estoy dándome cuenta que están a gran detalle, puesto que por lo menos he ciertamente profundizado ciertas cosas o aspectos formales que faltaban por revisar, pese a que sentía que revisaba todo, pero no a nivel de acuciosidad o minuciosidad que ahora ya podría dar cuenta, así que es relativamente distinto cuando uno tiene, no sé, el apuro por egresar y listo. Ya. Ok. No, es que netamente estaba haciendo acá un cambio porque hay una pizarra y se mueve del lugar. Perfecto. Ya. Continúo. Bueno, hay ciertas contingencias locales que a mí no me permiten por lo menos estar desarrollando el tema como arte, ya no es el mismo, por lo menos libertad, por decirlo así. Ya. Había quedado en la sección de William James, contextualizando 1910-1920, página 52. Para James, el hecho de que la psicología existía para el estudio comparativo de la conciencia, ¿está bien? Sí, ok. De la conciencia era porque estaba contenida en algún saber fisiológico o porque no, evolucionista. Para la cierta ciencia psicológica estadounidense serían esenciales los ensayos de Berkeley, Hume, Locke y el movimiento protestante que se estuvo desarrollando en Estados Unidos entre el siglo XIX con poderosa fuerza. Y 3 siglos antes, lo que permitió la difusión de la pedagogía, o por decirlo así, la ciencia de la enseñanza en otras universidades europeas de Centro Europa, luteranas, germánicas, no tanto anglicanas, sino que más luterano-germánico, la que permitió el desarrollo de las primeras universidades protestantes y privadas. Dado que los estados nacionales aún no están absolutamente conformados y también fueron, por decirlo, confirmando lo que sería la tendencia enciclopedista de las grandes historias nacionales. 1820, 1830. De repente como la exaltación post-Wellington, algo así. La exaltación de la victoria post-Wellington, ahí comenzó como un atisbo bastante institucionalizado entre Europa y algunos países latinoamericanos de repente por la historia nacional, hasta 1840, cuando ya se están armando comillas como la república más moderna. Granville Stanley Hall, el inicio formal de la psicología americana. Se funda la APA en 1892 a merced de la actividad académica de Stanley Hall,
Entre esos años, hasta 1904, ocurre un proceso en que la psicología, después de ser bautizada como ciencia, se convierte en profesión. Así, con Stanley Hall, la APA crea ciertos criterios de pertenencia. En ella coincide el cambio producto de la modernidad en que crecientes poblaciones de la zona central de los Estados Unidos hasta los años 20 del siglo XX optan por el estilo de vida urbano. Esto es un punto a considerar en la parte final del análisis. Tiene que ver con la urbanización, la centralización y la industrialización de los núcleos urbanos de la sociedad que entra en 1920, producto también de cierto apogeo, de un breve apogeo previo a la Segunda Guerra Mundial que ocurre prácticamente producto de la victoria de los aliados occidentales. Bueno, eran todos occidentales que participaron en la guerra realmente, pero por decirlo así, un cierto apogeo antes de lo que vendría la tormenta de los años 30 y la caída de la economía preconizado. Pero de todos modos, cuando existe cierto interés, por decirlo, industrial por parte de la ciudad de que se convierta en nuevo polo productivo, más que el propio campo, o de repente por la adquisición de ciertos bienes y facilidades de repente productivas, por supuesto que está la economía, todo el orden social y económico por encima del conocimiento, también va a haber un cierto grado de avance en lo que es la necesidad de la sociedad. Y en este caso también, cierto criterio de pertenencia de la ciencia también a ese sistema, a propósito del crecimiento de los centros urbanos, especialmente en 1920. Bueno, es relativamente contemporáneo también en Chile, porque entre 1920 y 1950 comienzan las poblaciones callampa y el crecimiento poblacional acentuado hasta los prácticamente los fines de los 60, porque ya como que habían ciertas precondiciones que ya fueron, por decirlo, dejando como la vida rural y integrando en el núcleo urbano de las ciudades. Ciertamente se requieren ciertos datos sobre los primeros años de psicología científica, y por eso que Helio Carpintero, autor español, muy emblemático autor español, y quizá pionero a nivel iberoamericano, reconocido autor español en el área de historia de la psicología, quien formó la revista de psicología de 1980, vendrá a conceptualizar la psicología como una ciencia en parte natural y en otra social, y de dar data arbitraria como hito fundacional la inauguración del primer laboratorio experimental de psicología de Leipzig, que ya vimos previo, a cargo de Wilhelm Wundt, de la tesis doctoral acerca de la percepción sensorial, al mismo tiempo que se edita la primera revista de psicología científica. Ahí están los precursores, Ebbinghaus, están los psiquiatras, entre otros. En los primeros años de transcurso disciplinar, tres teorías importantes dominan el plano teórico y investigativo de la psicología. En ese entonces, más universitaria y experimental que aplicada: estructuralismo, asociacionismo y funcionalismo. Lo que se acompaña de generación de publicaciones, programas formativos, construcción de laboratorios de estudios de conducta. Recordemos que el propiamente dicho rol de psicólogo como profesional aparece en 1904. En 1892 se forma la APA. Cosa que generaría más cultura acerca de hacer psicología dentro y fuera de los laboratorios experimentales, y también afuera, entre los cuales se mueven autores recién mencionados por Sykes y Hardy Leahy. El primer compendio de historia disciplinar lo recrea James Mark Baldwin y se llama History of Psychology, a Sketch of Interpretation, del año 1913, referido en Bixler 2007. Poderosamente influyente será en fases de la historia disciplinar norteamericana y chilena al principio de John Dewey acerca del aprendizaje científico y las ideas que dan acciones laborales de la historia y la psicología. La psicología en James Dewey encarna el ideal de la modernidad basada en la conciencia, en un modo por cierto de camino al progreso, postula que la meta de la sociedad es el cultivo de los individuos. Posteriormente, en el trabajo de los americanos funcionalistas aparecería la figura de Edward Louis Thorndike, que han basado en principios de William James y un trabajo estrecho con Cattell, genera nuevos conflictos que tiran casi por la borda de la psicología experimental norteamericana, recibiendo sendas críticas de Wesley Smills, un precursor del área de experimentación en psicología. Thorndike propone la ley del efecto, en la que posteriormente divergirán los conceptos de castigo y recompensa determinantes el mismo en la futura psicología del aprendizaje de 1913 en Estados Unidos. El fisiólogo ruso Iván Pavlov, que trabajó en el área experimental de cerca con el trabajo animal, desarrolla el conocido estudio de estimulación de la salivación canina y en menor medida estudios en otras funciones psicofisiológicas tales como el ritmo cardíaco en gatos y perros. El Pavlov ganaría el premio Nobel en 1904, el mismo año que se crea
entre comillas, como el profesional de psicólogo. Lo que ocurrirá en el año 1913 sería un hecho particularmente complejo, pues un joven e impulsivo John Watson publica su llamado Manifiesto Conductista, de que finalmente aislaba todas especulaciones subjetivas de la experimentación de la mente, sumando a sus filas a buena parte del gremio, teniendo en cuenta una actitud dubitativa de muchos de sus colegas contemporáneos. Esta escuela tomaría el control institucional de la psicología por cerca de 40 años, hasta 1959, cuando fueron absolutamente refutados por Chomsky, con autores tan determinantes como Hall, Tolman, Skinner, Ries y Iniesta, entre otros. Pero quizás hasta Skinner podría ser como como los primeros hábitos fundacionales. La segunda gran escuela de psicología es el grupo de las teorías psicodinámicas de la mente, en la que encontramos a su mentor Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco, quien forma una escuela que sus alcances científicos son por ciento debatidos hasta el día de hoy, y su estatus de ciencia aún es discutible. Bueno, esta palabra fue mal entendida. Wundt tenía preconceptos de lo inconsciente, pero no lo había llevado al campo de la psicología práctica, menos a los tratamientos mentales, lo que se ve donde otros quedaron a nivel de la filosofía de la ciencia. Freud fue aún más allá. Bueno, ahí tenemos toda la escuela, la tradición psicodinámica, así que Peter Gay, historiador de psicoanálisis, habla de un hecho que le parece ineludible, y es la figura del fundador de la escuela psicoanalítica, Sigmund Freud. Llega a considerarlo como un héroe o un conquistador antes que un científico. Salloway resume que algunos de los procedimientos terapéuticos contra la histeria propuestos por Freud y sus colaboradores consistían en intervenciones mayormente de estimulación genital y otras con objeto electroterapia que rayan casi en procedimientos de tortura física. Frank Brentano ni William James, menos ni Wundt, llegarían a un uso descriptivo de un concepto como el del inconsciente. Sobre los instintos menciona Hardy Leahy que Freud no tomará para sí una cuestión simplista como lo hace Gall en el ejemplo de la frenología médica. Lo interpretará en cierto desde un único instinto primordial, el del sexo, cosa que tendría poderosa reformulación hasta los últimos años de su carrera como autor de lo que pasa por fenómenos de histeria, neurosis, posiciones demoníacas, sexualidad infantil, tabúes culturales, instintos de vida y agresión o muerte, o la estructura inconsciente, entre otros, diversificando su mirada y a su vez de sus seguidores en múltiples acepciones, las que no voy a comentar aquí. Ese es terreno absoluto de la psicología clínica y en especial de la escuela psicodinámica. Tras su recurrente idea sobre el sexo de algunos de sus seguidores se separan de la sociedad psicoanalítica en el año 1912. Yo estoy haciendo lo más generalista posible, o sea, no voy a ahondar absolutamente nada. Esto es como un manual de instrucciones, como entrar a lo que es el tema de la historia de la psicología. Lo que no mata la teorización en torno al tema, sino que todo lo contrario, se potencia. Entre otros se encontraban Carl Gustav Jung, que sugiere una nueva revisión del tema en lo que llama psicología profunda, con características más de espiritualidad y orientalismo en épocas posteriores. Muy allegado a una psicología entendida de los símbolos y los sueños más oníricos y representativa, llega al extremo de anexar la amplia teoría psicoanalítica a un proceso cultural y de religiosidad, con claro aviso a la formación protestante. No, protestante no, era católico. Y ocultista quizás ligeramente, igual como que entonces, ciertamente orientalista más que ocultista, pero era un poco más, propiamente dicho, católico. La fenomenología de su, con comillas, como psicología profunda, como el camino del héroe, mucho más como católico, pero católico ortodoxo. Pero ahí tendría que explicar. Otro rank lo haría desde una vista histórica para el psicoanálisis. Alfred Adler, quizá uno de los seguidores más fieles a Freud, que desarrollaría métodos primigenios de la psicoterapia individual. Anna Freud, quien postula fenómenos secundarios de la neurosis. Wilhelm Reich, que debido a su teorización en el campo del libido, genera una teoría de la sexualidad bastante compleja. Y posteriormente Jacques Lacan, que se reconoció en su primer año como un fiel lector de Freud, hasta que reformula la teoría en función de los productos del lenguaje. Lo cual se complica creando un escenario de interpretación en torno a la semiótica y la lingüística, es bastante complejo, así que de sumo respeto. Si bien esta teoría y soporte de la psicología es hoy por hoy inestimable, la amplitud de la misma ha cobrado interés por otros círculos de conocimiento, que no consideraban ni ciencia ni paradigma, porque para Popper no tenía criterio de falsación, algunos menos un criterio como el de demarcación. Parece ser una buena referencia para la cultura popular moderna y en gran medida para las artes, por ejemplo en Dalí, en Buñuel, en el caso de la cinematografía, aunque se describe un fenómeno de conocimiento científico que a la vez no lo sea.
Freud se definía a sí mismo como un determinista producto de su formación biológica y médica como neurólogo. Los próximos años en psicología llevarían la confluencia del conductismo con otras escuelas como la cognitivista, si bien no la intención de hacer una cronología extensa sobre la generalidad de la historia de la psicología, o más bien dicho de la teoría del sistema. Cabría ahora introducir elementos que han sido puestos por ciertos y extensos debates. Hardy Leahy sugiere el hecho de haber practicado una psicología que viene de todo un aparataje de conflictos desde las ciencias que la generaron. Por cierto, se dice la psicología que es una ciencia que estudia la ética, la conciencia y la conducta de los aspectos desadaptativos. Se comienza entonces un hecho de que Boone genera una solución experimental a los problemas mentales, pero no por ello lo resuelve. No lo resuelve por completo, sino que genera más preguntas. En ello queda el problema. Pues sugeriría ocuparse del debate previo y pendiente que quedó de la psicología con la filosofía y epistemología. Ahora estamos en camino. Aspectos como realismo, lo que se describe con la epistemología como rechazo a toda clase de inferencia acerca de los fenómenos a estudiarse. En la psicología hay reflejo de debate entre atomistas y antiatomistas a fines del siglo XIX, cosa que se generó la filosofía un par de siglos antes apenas. Las observaciones que se incluyen en el círculo de lo real y el problema es que la naturaleza primaria de la ciencia causal respecto de las observaciones es netamente inferencial, siendo algo primordial potencialmente contradictorio. Sub refiere a la idea en cuanto a la teoría, a lo que Savage refiere brevemente de igual manera. Comte y Mack impulsaron la escuela de positivismo lógico a fin de rechazar de una vez por todas casi todos sus preceptos filosóficos en torno al tema, de lo que se desprenderían tres conceptos de importancia como la observación, una ciencia teórica y la pretensión por un estudio matemático. Uno de los conceptos psicológicos que ha sido puesto en duda ampliamente en este aspecto es el de percepción, pues atraviesa ciertos principios de la física y ha sido tratado con algo de ligereza inclusive en la literatura popular de ficción. Claramente separando las dimensiones liberales como la semántica para la comprensión de la teoría. En cuanto a la racionalidad, ella parece ser impuesta casi implícitamente con un valor más que nada normativo. Las filosofías racionales de la ciencia parten de este principio, pues este mayor se comprende como un marco teórico comprensible y una rigurosa metodología. La ciencia como actividad parece tener una racionalidad que la pone por encima de otra actividad humana. Literalmente, sobre todo en la psicología, Hardy Leahy parece citar el hecho de un zeitgeist humano en que la historia liberal se ha contado de un modo de un recurso cronológico weak y que contiene los elementos de una época histórica, cosa a la que se refiere a Thomas Carlyle. La contribución posteriormente en las teorías del zeitgeist en el concepto de teoría económica del zeitgeist en el concepto de la historia de la ciencia y más de la psicología. Pues se tiene que el ser humano y su mente pelean en el escenario de penumbra en lo que poco vislumbra como una verdad, una única verdad. Y su esencia quizás es combatida por decirlo así de algún modo. Brach sostiene que desde la psicología comienza la historiografía de la ciencia, si bien dice que pueden hacerse cargo de su disciplina una vez pasando la historia de la ciencia general, los mejor capacitados para ello son los historiadores. Un primer intento de ello lo encontramos en James Mark Baldwin y Edwin G. Boring, quienes hacen de pequeños historiadores de la ciencia psicológica, quizá los precursores, por decirlo así, de estos trabajos. Uno en 1913, Baldwin, y Boring tanto en 1929 y 1950. Posteriormente el aporte de Robert Watson, quien inauguraría el Journal relativo a la historia disciplinar con aporte de la Asociación Americana de Psicología, la APA. Se crea el texto la pretensión de una historia comprensiva de la ciencia psicológica, que los elementos del zeitgeist comprensivo no se reduzcan a una cronología específica de aportaciones, véase un enfoque o lineal, con la misma descripción de inventiva o efeméride. Y correcto con los científicos la idea de que se trata poco menos de dos saberes incompatibles entre sí, entre lo que podríamos haberlo pensado, pero realmente no. Con el objeto de pasar a otra unidad del presente marco teórico y considerar posteriormente el problema que implica conceptualizar una historia para la psicología, no de, sino para, se requiere dar cuenta de ciertos precedentes para la psicología latinoamericana y chilena. Antecedentes históricos de la psicología latinoamericana y chilena. Historia de la psicología latinoamericana, una síntesis. Ardila, 2004, en su artículo Psicología latinoamericana, su primer siglo, describe que los primeros programas de formación de psicólogos se dieron en Latinoamérica en los años 1947 y 1948. En el mismo artículo presenta quizás algunos de los logros de los cuales ha pasado la psicología latinoamericana en los últimos 50 y algo años. Entre ellos la formación de la SIP, la Sociedad Interamericana de Psicología, en 1951, el primer Congreso Latinoamericano de Psicología en 1953. Cuenta el autor que mayoritariamente la producción científica de psicología es de naturaleza empírica y cuantitativa, y se caracteriza igualmente la preocupación e importación de teorías comenzando por el dualismo cartesiano, entre otras tradiciones. Hasta el estudio de Díaz Guerrero en 1993, la concepción más clásica de la psicología latinoamericana tendía a ponerla del lado de la falta de originalidad a juicio del mismo Ardila.
También los otros factores de análisis se cuentan la preferencia técnica de los psicólogos por los problemas aplicados y no por la psicología, por la investigación básica. También un rol deficitario de la psicología en el comprender los procesos políticos y funciona poco la premiante influencia de los Estados Unidos en la producción regional relativa a la investigación psicológica hasta no hace más de 20 años. Es decir, me refiero aproximadamente hasta los años 80. Del programa de formación en general no se cuenta ni se obtiene el título profesional de psicólogo o el grado académico de licenciado en psicología. Los programas tienen por duración promedio cerca de 5 años y los niveles de posgrado son respectivamente programas de magisterio y doctorado en casi la totalidad de los países. Sobre las asociaciones profesionales más importantes de la región es la Asociación Interamericana de Psicología, creada en 1951 por Rogelio Díaz Guerrero, emblemático exponente de nacionalidad mexicana. A modo de síntesis del artículo se enumeran algunos de los precursores de las distintas corrientes psicológicas en sus respectivos países, pero antes que de ello conviene precisar que la psicología latinoamericana se encuentra distribuida en países donde se desarrollaron muy tempranamente grupos de investigación, como en el caso de los profesores alemanes Schneider y Mann en Chile en 1889, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. A modo de ejemplo, se habla de psicoanálisis cuando llega a Latinoamérica, específicamente a Buenos Aires, por un grupo médico de estudio en que se encontraba Pichón Rivière. Se cuenta en Chile el trabajo de Germán Greve Schlegel, el trabajo de Fernando Allende, que desde 1925 expuso el conocimiento sobre el tema posterior a los estudios en el extranjero, así como un precursor peruano como Honorio Delgado, en 1915, al publicar un artículo llamado El psicoanálisis en prensa en el periódico El Comercio. También destaca el aporte, llevar una correspondencia directa con el mismo Sigmund Freud. También destaca el aporte de Francisco Franco de Roche como precursor de psicoanálisis en Brasil al impartir una cátedra del tema a principios del siglo XX. Para la otra orientación es más simple, en cuanto se desarrollaron grupos concentrados de estudios entre los años 1920 y 1960, destacándose algunos autores, entre ellos Emilio Rodríguez Iñeta en análisis experimental del comportamiento, así como Rogelio Díaz Guerrero como precursor de psicología social latinoamericana con estudio en población económico social, y Ignacio Martín Baró en la psicología política o comunitaria. Un autor argentino con Clapeypak en conjunto con Pablo Pavesi publican ambos en 1994 un artículo de la revista colombiana respecto a la historia de psicología latinoamericana. Clapeypak y Pavesi parten de la idea de la historia de psicología en que en sí misma es fragmentaria. Y esto lo es porque no se trata de un todo coherente, sino de la elección de cierta clase de enfoques que mejor describen la historia de la psicología latinoamericana. Citan a Fernández Moreno cuando describen los americanos una construcción conceptual que conviene de la dicotomización que separa la América del Norte de la América del Sur, que responde más que nada a mecanismos de explotación que separaban a Estados Unidos de los demás países del continente. En Natur 1972 esto sugiere una mezcolanza de expresiones culturales diversas que se desarrollan al sur de este continente, cosa que la ciencia psicológica hace los primeros 50 años fue altamente permeable, en cuanto a las ideas que provenían desde otras latitudes. O sea, la influencia casi total de Estados Unidos sobre el subcontinente. Bueno, sobre el resto del continente, realmente. La llegada misma de la ciencia al continente llegó cerca con el laicismo, como siempre, porque estaba ocurriendo la separación de Iglesia-Estado durante 1880 hasta 1930. Por ejemplo, refieren el ejemplo de un joven en Buenos Aires llamado Juan Crisóstomo Lafinur, ex militar, que a los 22 años se convierte en el primer profesor de filosofía laico en Argentina en 1819, tradición francesa, lo que fue altamente repudiado por el hecho de transgredir el canon de enseñanza al subvertir el contenido del materialismo instrumental y contenido de la física de Isaac Newton. Es desterrado y muere en Chile unos 5 años después. Bueno, la primera, de repente, como cierto, disputas con el laicismo, más que el laicismo sería el protestantismo camuflado o pragmático. Y ocurre bastante antes de lo que parece. Ocurre bastante antes de lo que parece, por decirlo así. Era como una protesta con el modo confesional católico del Estado. A inicios del siglo XIX, ya posterior sería un poco más documentado, por decirlo así, porque había científicos y como que generaron como base de datos de repente fragmentando la influencia de la Iglesia en la formación o el currículum de los niveles terciarios que existían en esa época. A su vez, profesores laicos como Fernández de Agüero y Alcorta tienen su notable contribución. El primero en los años 20 del siglo XIX pone a disposición de los alumnos una cátedra filosófica sobre la humanidad de Jesús. El segundo, mucho después, a principios del siglo XX, resume una de las obras médicas de Pinel y Esquirol. Clapeypak y Pavesi en 1994 describen el caso de Chile de Francisco Bilbao
como un contribuyente fundamental al cultivo del laicismo, como crítica a una institucionalización de la Iglesia Católica como moderadora de la generación y control del conocimiento. Estado confesional. Brasil asimismo se describe así como una cuestión atípica. Su independencia en 1822, ritos de violentos levantamientos basados en la teoría filosófica de Víctor Cousin, llegarían a esas actitudes atisbos del laicismo que, como se ha visto en otros lugares, acompañaron la eclosión de la ciencia, entre ellas los preámbulos de la psicología latinoamericana. ¿Tan temprano? Sí. De hecho, cabría señalar que sumado a la teoría de Cousin, también se realizó a Thomas Reid y parte de la escuela espiritualista escocesa, lo que generó un nuevo debate sobre el pensamiento de una especie de eclecticismo más o menos considerable. En otros países como Cuba, si bien vio la influencia de escritos de Cousin, también influyeron poderosamente la idea de Locke, Rousseau y otros. Cousin, si bien fue altamente influyente en zonas del continente de su pensamiento ecléctico, cabría señalar que para el caso de Chile se optó por la escuela escocesa de Thomas Reid. El primer tratado sobre psicología, o más bien filosofía de la mente, publicado en Chile, que fue a cargo del primer rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello, importante importador latinoamericano de gen venezolano en 1943. El origen mismo de las ciencias sociales en Latinoamérica comienza tiempo después con el impulso quizás entusiasta por la lectura de Auguste Comte, el aporte experimental de Herbert Spencer, así como lecturas sociales de eugenesia y del darwinismo social como ideología imperante en las aulas. Korn y Sea confirman que en este tiempo ocurrió un entusiasmo exacerbado por el esquema positivista al estudio de los fenómenos científicos. Es hasta ahora predecible, pero el pensamiento positivista sigue siendo bien valorado en el escenario académico a principios del siglo XX, y son importantes contribuciones de Lastarria, Barona y otros a la idea de una comprensión de lo social en cuanto se acompaña el periodo de una reflexión acerca de la academia y los efectos del darwinismo social. Todos estos autores anteriormente mencionados coincidían en que el programa laico ya establecido tenía tres aristas, entre ellas inmigración, educación e historia. Entre ellas, la importancia es vital en la educación, lo que crea el concepto de las escuelas normales, en cuanto es un centro de instrucción de los infantes, así como una cuestión de delimitación acerca de lo orgánico como de la ordenanza de la ley. George Canguilhem, sin fecha. El inicio del total de la psicología como actividad en Latinoamérica no es fortuito. La disciplina sufre en su primer año un clima de especulación filosófica, la lleva más cerca aún más de la fisiología y muestra no solo ello, que el hito fundacional en el subcontinente se reduce a la fundación de un laboratorio experimental de estudio del comportamiento. El país, Argentina, responsable Horacio Piñero. Comte, en 1973, refiere a la idea de que el positivismo en la realización de la ciencia fuese un mecanismo que controlase los estados, y esta regla se cumplió a modo de ley. En países varios, incluyendo Chile, se instauró programas de diversas naturalezas acerca de la investigación científica como técnica complementaria hasta hoy. El escenario no ha variado drásticamente. Garrett, 1951, es más gráfico al decir que la psicología experimental opera en una cuestión relativamente homogénea y que Danziger refiere más aún a la idea de que el interés de la homologación de la conducta humana al animal precisamente no estaba lejos de la dinámica económica de los estados participantes del aparato científico. De entre los primeros autores, los que llegaron en los primeros años del siglo XX con fuerza fueron Bond y Ribot, los que generaron ideas que simpatizaron a un entusiasta del positivismo propiamente kantiano. Ahora, asimismo, llegan los escritos de Charcot, los que son mejor considerados entre los médicos psiquiatras y en general de muchas otras teorías que se hicieron grandes distorsiones que afectaron en cierto modo la forma de su epistemología de la psicología regional, que ello refiere a Latinoamérica, que partió de la fisiología experimental para irse a los pocos años al escenario psiquiátrico de la movilidad mental. Respecto al eventual inicio disciplinario en Chile, Chorn, 1972, habla de que el mismo Bund seleccionó las piezas que serían enviadas en el ensamblaje del laboratorio del estudio experimental que traería Guillermo Mann directamente a Alemania. En otro caso, el de Brasil, personalmente el mismo Binet, quien como detalla Horacio Foradori, realizará instrumentos de medición para la mejora de enseñanza y formar posteriormente el laboratorio de estudio pedagógico de dicho país. Aunque el primer laboratorio fue fundado en la ciudad de San Juan, Argentina, a cargo de Víctor Mercante, 8 años antes que el de Horacio Piñero en 1891. Fuera del escenario de la academia predominante experimental, se genera cierto tiempo después los atipos con tal de construir la profesionalización en psicología, con lo que en los años 30 o 40 del siglo XX pareció ser una técnica que iba de la mano con la pedagogía, que parecía psiquiatría y que adquiere estatus formativo propio, y muestra de ello es que Colombia es el primer país de la región que extiende el programa de formación de profesionales psicólogos desde el año 1947, antes que Chile, antes que el programa de la Universidad de Chile.
En países de lengua hispana, la situación de profesionalización está en su buen camino, a juicio de González Ordi, que era entre Italio Carpintero, uno de los fundadores de la Sociedad Española de Historia de la Psicología. Lo que se genera es una profundización de la psicología clínica, en primer lugar, el aporte de psicoanálisis en el encuentro y método por terapia, así como la psicopatología de los estudios de Emil Kraepelin, seguidor de Wundt, que sistematizó la sindromática de la enfermedad psiquiátrica. Hoy por hoy la expansión disciplinar es tal que ha pasado desde un escenario academicista a otro investigativo y técnico muy particular. Si bien parece hay historia compartida por los países de habla hispana, sería necesario ahondar en una serie de debates entre ellos, un nativo de pensamiento laico iberoamericano y por qué no otra aplicación acerca de cómo se ha generado ciencia en países con marcada preferencia por la escuela de pensamiento psicológico, lo que es para Argentina muy marcado con la adopción a ultrancia de psicoanálisis desde los tiempos de Pichón Rivière. Primeramente tendría sentido adecuarse al contexto y por cierto sería más que necesario dar cuenta de los principios que crearon el impulso laico detrás del desarrollo de la ciencia y la psicología en lo que respecta por ahora a Latinoamérica. El segundo punto, laicismo americano y chileno, Reed, Cushing y Sarmiento. En primer lugar, previo a tratar el problema fenomenológico y epistemológico del pensamiento laico como equivalente a la solución del estado de la idea de Dios, es necesario superar separar las aguas entre las postulaciones históricas de la ciencia a modo de ejemplo y otras posturas particularmente sensibles, la escuela escocesa del sentido común de Thomas Reid, la escuela francesa de Victor Cousin y en tercer lugar la importancia transversal que tuvo en la región Domingo Faustino Sarmiento a mediados del siglo XIX. Quería señalar para un caso práctico, ¿está grabando? Sí, perfecto. Cabe señalar para un caso práctico una pronunciación de las dos posturas regentes en el estudio del laicismo latinoamericano entre la escuela escocesa de Thomas Reid y la postura francesa con la aportación de Victor Cousin. El primero, Thomas Reid, es el gestor de una escuela escocesa de pensamiento asociacionista dualista entre sensación y percepción, mejor conocida como en el sentido común. En su obra más representativa, Inquiry into the Human Mind and the Principle of Common Sense, de 1784, así como inquirir en los principios del sentido común de la mente humana, lo que resume en las sensaciones del proceso subjetivo y la percepción en cambio tiende a ser un proceso centrífugo. Síganle a ello un razonamiento acerca del objeto percibido que pasa a ser verdadero, entre comillas. La naturaleza humana genera cuestiones de sentido común reduccionistas, legalistas y universales. Resume Reid a lo largo del texto que el filósofo que se precia de estudioso no puede reducir las características del objeto que estudia, sino que también por el concepto vinculante al sentido común también hay percepción. Supone una visión del ser humano de previamente diseñado que, producto de su racionalidad, descubre cosas de la inteligencia o intelecto poco menos que inherentes a su especie, y depende más de la cultura, la perversión y la sacralización de algunas de sus capacidades humanas. Supone la presunción moral como social y por tanto Reid no duda en nombrar salvajes a quienes no disponen su racionalidad total al escenario social, dividiendo entre hombres, brutos y diablos. Sugiere como único lenguaje correcto de la filosofía del lenguaje humano, por defecto uno racional. No presta las leyes de las bestias, un lenguaje quizás más puro de lo que tuviera hasta ese momento la política. Así llega a sostener que evolutivamente dependiendo de su racionalidad, los filósofos están en la línea más allá antes que otros sujetos que podrían considerarse niños. Supone el lenguaje filosófico aptitudes humanas casi infinitas sobre el plano limitado, en que la racional la sugiere de cierto modo como inherente a la especie. También enumera algunos de los autores que lo llevaron a postular acerca del sentido común racional, pues dice que al no emplear esta capacidad racional el sujeto no llegará a la generación de estas leyes de sentido común manteniendo en un especial curativo al ser humano. Considerando Thomas Reid una opinión cartesiana, creía poco menos que un desorden de comportamiento decir que el sujeto que no pensaba no existía. Como él lo ejemplificaba hablar del hombre que cree que está hecho de cristal. Ese man has believed is made of glass. Así como el hombre cree que está hecho de cristal. Lo otro acerca de que un sujeto sí es una mente. Reid especialmente acude aquí a mencionar que si bien Descartes pasó por encima de lo que es la conciencia y la mente son un sujeto, Locke sí tendría protagonismo. Locke habla de la identidad personal como un constitutivo inherente y respecto de ello, Reid defiende quizás la idea de que hay un curso histórico para esta identidad personal, la que vendría a conformar posteriormente la conciencia. Está en el discurso exclusivista de Reid que llega a decir que la filosofía como hija de la luz y de lo que no ha iniciado no desarrollan por tanto máximo potencial del humano, lo racional quedando a medio camino. Si bien este discurso de Reid está recargado de una autorreferencia creciente hacia la filosofía como única vía para el conocimiento muy separado de la técnica, Victor Cousin, filósofo francés, quizás parece darle mayor importancia en el transcurso sociohistórico en que la filosofía tampoco no deja de ser considerada.
Para el autor francés, la mente del hombre es su propia historia. La mente nunca ha estado fuera de alguna época histórica, y ahí supone una transversalidad que no tiene razón con una mente en evolución, sino una mente histórica. Si bien reconoce que el camino hacia lo verdadero es lo mismo, the truth itself, o la verdad en sí misma, pasa por distintos niveles, digamos, son subordinados al régimen de la conciencia. Mente, conciencia y naturaleza humanas los consigue separados aunque interdependientes funcionales, y todo ello conforma de algún modo el ser, the being. Es tal la predicción para la psicología que resume Cousin en el método de la misma, que está imbuido de la filosofía, y acompaña a esta de una estatua de ciencia que tiende a acrecentarse. La psicología misma la resume como la observación de la naturaleza humana a partir de los hechos comprobables de la conciencia. Estos hechos son complicados, fugitivos, oscuros y tan profundos dentro del interior de la mente que están casi más allá del alcance de la aprehensión. El poder de la conciencia, la cual se aplica a ellos como un instrumento de delicadeza extrema, es un microscopio aplicado a cosas infinitamente pequeñas. Cousin, página 29. Es una traducción, porque el volumen original está en inglés. Respecto de la cultura, supone la existencia de la mente histórica como otro sustento evolutivo de la especie humana. La cultura parece ilustrarla como el resultado de una evolución humana basada en la naturaleza humana, no de un modo simplista y pragmático como trataría Reed de la escuela escocesa. La historia es la que juzga la esencia del humano, en la que mejor se conocen varias posturas potencialmente verdaderas. La historia de representación de la naturaleza humana a gran escala y supone, a diferencia de lo que dice Reed, es que la historia contiene todos los otros saberes a decir verdad. Que la filosofía en sí no es absoluta, sino tiene una historia. Lo reduce notablemente a que la filosofía es solamente un punto de vista más acerca de la naturaleza, una conciencia humana como producto de la civilización. Codificar los principios de lo moderno para Cousin reitera problemas con la categorización y el lenguaje, cosa que para Reed sería bien indicativo de superioridad y raciocinio. Para Cousin será un problema más o menos contextual. Por ejemplo, el comparar los desarrollos de Grecia y Egipto entre sí es posible atender a regiones remotas entre sí y a colosales construcciones hechas en diversas locaciones o artefactos de construcción. Si se utiliza su pensamiento en algo histórico y contextual y por cierto separado de los legalismos acerca de lo humano, es lo que quería Reed. La cuestión de la ley y la filosofía también es una construcción humana cultural y por cierto defectible. Por síntesis, habrían otras dos posturas determinantes para la adopción del laicismo en Latinoamérica. Si bien es reconocido por que la mayoría de los países latinoamericanos adoptaron el modelo de Cousin, en especial Brasil, Chile, por cierto, a fines del siglo XIX adoptaría para sí la postura de la escuela escocesa de Thomas Reed. El proyecto laico, previo a su revisión en Chile, tendría efectos sustanciales en América Latina, entre ellas la entrada de corrientes de pensamiento tales como el racionalismo y posteriormente la ilustración, el enciclopedismo y el romanticismo entre los receptores locales y, por cierto, con especial inventiva. Si hay la figura transversal de Domingo Faustino Sarmiento en el artículo de Héctor Félix Bravo de Argentina en 1993, que resume a grandes rasgos su biografía y aportaciones. De origen argentino, este connotado intelectual responsable de los proyectos de escuela popular y un activo impulsor de la pedagogía primaria y su expansión a mediados del siglo XIX. La estancia por el extranjero del argentino, además de la educación propia en circunstancias no menos difíciles, hizo que Sarmiento, en los años que deambulaba entre centros de estudio entre Francia y Estados Unidos, postulase la educación popular, todo esto a mediados del siglo XIX. En su obra Civilización y Barbarie, habla de lo malo y recurrente de la educación en América Latina, entre ellos la ignorancia, la agresividad y cosas cualitativamente rescatables como la diversidad étnica. Por cierto que recrea con cierta previsión en la cualidad del hombre de la ciudad así como de los montoneros. Porque el problema de la iglesia y el poder, al afirmar que los integrantes del laicismo poseen mayor conciencia moral que los eclesiásticos. Su pensamiento tuvo eco, por cierto, en la escuela francesa de Victor Cousin, poderosamente al entender la civilización como la medida del humano, por defecto, y la máxima expresión de subjetividad. Ya conseguir cosas como el siguiente pasaje. La instrucción primaria es la medida de civilización de los pueblos. Pensaba al igual que el autor francés que la civilización era la suma de todas las aplicaciones productos del pensamiento y la acción humana en un grupo determinado de sujetos. Con la publicación de educación popular a mediados del siglo XIX, es el primer paso a América Latina por consecuciones que podrían ser leyes formativas, en la que la prescripción y preocupación del Estado por entregar educación a sus ciudadanos sorprendentemente Sarmiento hizo tanto metodología cualitativa y cuantitativa en sus estudios acerca de la formación primaria en distintos países. Años más tarde, en 1856, presenta una memoria acerca de estudios relativos por la Comisión del Consejo Universitario de Chile, en que presenta de todos modos una adaptación alternativa a la legislación española y prusiana para impartir clases a nivel primario de educación, abandonando el modelo francés. Si la simpatía de Sarmiento por el cristianismo era grande, tal que sus lecciones enseñaban acerca de la oración y el curso introductorio a la religión protestante, su labor fue combatida frente al avance presuroso de la teología católica más radical.
No es menor el aporte de Sarmiento al haber inaugurado en Chile la Escuela Normal de Instrucción Primaria, que es coincidentemente la primera institución de su tipo en Latinoamérica, además de encontrarle aporte a la educación argentina. Si bien entendemos bien que el avance de la educación popular propuesta por Sarmiento vendría a materializarse el siglo siguiente, y con bastante fuerza, el contexto de la emergencia en que se encuentra América Latina, si bien no es comparable con Europa o Estados Unidos, da cierto indicio acerca del avance del pensamiento laico basado en la potencialidad del razonamiento humano que irá poco a poco desplazando la hegemonía de Dios sobre el Estado y el saber. Chile no sería excepción, muy por el contrario, sería un contribuyente muy activo. En Chile, en consideración con Jorge Horton, en Paganos y Cristianos de ayer y hoy, el origen del laicismo ocurrió de un modo debidamente concertado entre la Iglesia y el Estado, aunque previo a ello ocurrieron discusiones. En lo que Gotchet en su historia de la civilización occidental ha llamado desencanto del mundo. El proceso de involución del laicismo pone en evidencia dos posturas, una acerca del Estado como regente de los designios de Dios y otra que tiene como objeto una mayor potencialidad humana partiendo de su raciocinio. Por consecuencia, se dictaron productos de la separación de los poderes de Dios y del Estado, leyes tales como los cementerios comunales laicos, registro civil y matrimonio civil. A raíz de estas discusiones es notable la iniciativa por parte de Alessandro y Palma, quien viajó décadas después a Roma a escatimar los avances del asunto civil ante importantes funcionarios del Vaticano. Los intentos del cardenal Errázuriz, quien en principio estuvo contra el proyecto y estima que a pesar de la separación entre los poderes del Estado y la Iglesia, esta última solidarizará con el bien del pueblo al acudir al orden social y en ayuda de todos sin exceptuar adversarios quienes pidan ayuda. La Iglesia, de su base en Roma, optó por denominar tesis la creencia en la indiscutibilidad del Estado junto con Dios y la hipótesis, en cambio, supone un punto de partida del Estado en la inclusión de la Iglesia. Horton 2001 menciona que generalizaría la dicotomía el hecho de que una vaya contra la otra. Está la preocupación de la Iglesia Católica acerca del tema que ya venían vaticinando en el Concilio Vaticano II, que la entrada al laicismo sería un equivalente a la muerte del cristianismo. En América Latina, disputas por la laicización de la educación han estado estrechamente relacionadas con la formación del Estado Nacional a partir del siglo XIX, Brun en 1992. Una vez superadas las luchas de la independencia, las clases dirigentes y los oligarcas, la monarquía criolla, emprendieron un proyecto de construcción de Estado independiente, cuyo principal propósito consistía en sumarse a los proyectos de modernización y desarrollo impulsados por el capitalismo occidental. En este contexto, muchos estados se atribuyeron una función educadora como estrategia de cohesión y creación de consensos para superar el desorden y el retraso imperante. Dobrí y Barreiro. La oportunidad de modernización reside en el poder de un Estado educador fuerte que fuera capaz de construir una idea común de nación como un todo estructurado. Pero para ello era necesario desprenderse de los esquemas mentales que aún nos mantenían relacionados al mundo hispano y cristiano, que justamente encarnaban las fuerzas que se habían resistido a la modernidad. Así, para los nuevos sectores dominantes se hizo visible el escollo que constituía la Iglesia, la cual, además de representar un bastión de la cultura en la que era necesario zafar, monopolizaba el campo educativo. Por tanto, la idea de una educación laica fue tomada como un mecanismo de emancipación tendiente a fortalecer el poder político y material del Estado. La instauración de la enseñanza laica en muchos países y en general la atribución del Estado de la función educadora frente a las pretensiones de la Iglesia contribuirían de modo decisivo a la secularización de la sociedad y un proceso de institucionalización política. Ossenbach y South en 1993. Recientemente, y sobre el tema, el regreso a la democracia reposiciona en el último tiempo la institucionalidad laica en cuanto se codifica como valor democrático basado en el derecho antes que discursos teológicos, en ello la apertura de Estado a confesiones fuerte entrada del componente femenino, especialmente la fuerza laboral. Respecto a estos cambios, Jürgen Habermas, en 1995, habría de mencionar acerca de la separación del poder de la fe y de la ciudadanía, en cuanto los viejos valores se han mantenido en cierta forma en un estado de desgaste que los hace particularmente inviables. ¿Cómo? 43. Perfecto. Suponía tanto para algunos la reivindicación de la Iglesia, quizá una regresión de los derechos civiles de los ciudadanos y una reposición francamente impositiva de la Iglesia como agencia activa en el poder. Para desempeñar estos cargos, la confesionalidad ha quedado fuera desde el año 1992 y hace agregar que en el último tiempo Chile ha tenido presidentes que no han considerado a sí mismos, que se han considerado a sí mismos agnósticos. Mirándose tras la resolución del Concilio Vaticano II, queda la sensación de que un quiebre entre la tesis y la hipótesis ha facultado activamente en los últimos 130 años la agilización de los procesos de conocimiento entre los más destacados los científicos, y por la idea de Estado a confesional un espacio integrativo. Así, de cierto modo, se describen las posturas que rigieron en buena parte del periodo laico de mediados del siglo XIX, con observaciones derivadas de la filosofía y la ciencia,
Respecto a esto, parece necesario hacer una revisión de la ciencia laica a fines del siglo XIX, previa a una inducción a la historia de la psicología chilena. La ciencia laica en Chile del siglo XIX. Propuesta por Sintolesi 2008, la primera de estas figuras como precursores científicos en Chile desde el laicismo se encuentra en el personaje de Juan Ignacio Molina. Quizás deba desprenderse de aquella una frase de David Hume de 1748 que dice: hay una razón para pensar que todas las naciones que viven más allá de los círculos polares o los trópicos son inferiores al resto de las especies. Juan Ignacio Molina creía demostrar lo contrario. Si hay que mencionar un punto de inflexión en cuanto a los laicos y la ciencia en Chile, aquí un hito. Sus estudios en naturalismo y geografía y su estancia en los primeros años en la región del Maule le dieron un sustento quizás contemplativo para contrarrestar los ataques infundados que recibía desde los países anglo y europeos. Publica en el año 1776 el denominado Compendio de Historia Natural de Chile, que tuvo dos propósitos: una descripción acerca de la flora y fauna nacional y también un anexo en el debate que vendría desde Europa. En especial de un autor de apellido Pau, quien habría de subestimar la presencia del avestruz chileno, diciendo que en América pudiese ser altamente improbable encontrarse con nuevas especies de aves y cuadrúpedos. Sin duda, eso significó una importante producción técnica de la ciencia con un valor aún invaluable. Así mismo, en segunda instancia, Sintolesi menciona como clave la figura de Diego Guaro Arana, que fue rector de la Universidad de Chile a los pocos años de su fundación, conocido con el labor de historiador, y por tanto una legítima defensa de la formación basada en procesos de experimentación científica y rigurosidad. El trabajo desarrollado en su campo de estudio fue amplio. Fue compilador de la obra de Claudio Gay, de los compendios de Abate Molina y como otros documentos del tiempo de la colonia, mayormente los archivos de la Real Audiencia. Su peregrinaje en busca de información lo lleva directamente a otros países de la región a buscar información en la biblioteca de los virreinatos, así como en Europa. Así como en prestigiosas instituciones en ciudades europeas como la Biblioteca de las Indias de Sevilla, hasta Londres. Así como colecciones personales de Claudio Gay y en general del general San Martín en Argentina, en posición de su hija. Los lineamientos educacionales en ciencia los trae al escenario universitario la figura de Ignacio Domeyko y Antonio Varas Galdames, de profesión historiador, procuraban algunas ideas de esto al tratarlas como combatidas a eclesiásticas o contrarias a la iglesia. Este impulso enciclopedista contrario a la religiosidad tuvo eco en facultades como la ciencia matemática, física y medicina entre Barro Arana y los integrantes del Instituto Nacional. Y de la Universidad de Chile hubo una especie de recrudecimiento en los métodos de enseñanza que pusieron científicos a hacer clases en los sistemas de instrucción normal, entre ellos geógrafos y otros. Finalmente inicia el tiempo en que los profesores dejan la generalidad y se especializan en un solo ramo, cosa que se conserva hasta hoy dentro de la educación primaria en el segundo ciclo. Si bien se haya documentado el hecho de que Andrés Bello fue el primero en Chile al manifestar sobre una ciencia de la mente en 1843 en su tesis doctoral, y en repetidos discursos también se documenta que citaba recurrentemente a Thomas Reid de la escuela espiritualista escocesa. El pensador de origen venezolano y por tanto fundador y primer rector de la Universidad de Chile de 1842. Su ideal de nación estaba basado, por cierto, en los mismos ideales de racionalidad y humanidad que siguieron muchos de sus contemporáneos. Si bien su contribución fue central para el desarrollo posterior de la ciencia laica, su figura aún parece encarar al espíritu del científico del siglo XIX, porque no es de la psicología también. La noción de enfermedad mental como constructo sociocultural ha estado relativamente estrecha en la historia de la psicología. Refiere en claro a la llegada de Manuel Antonio Carmona y su reconocible trabajo en el área de salud mental. Pues son de larga data historia para Álvarez 2008 los casos de locura como lo son el rey de la Araucanía, Aurelio Antoine de Tunet, y de una joven endemoniada de Santiago Marín, Armando Roa. Dirá que el inicio del ejercicio científico de la psiquiatría pues será en el 1857 con los trabajos de Carmona, en Chile. O sea, 15 años después de lo que ocurrió en Europa. 1830, 1857. La primera institución llamada Casa Orate de Santiago en el año 1951 se ubicaba en el barrio de Yungay. Rosso, 1999, y Cruzcoque, 1995, dirán que la etapa es especialmente dificultosa para el ejercicio de la medicina justo a mediados del siglo XIX, y es documentado por Cruzcoque en su compendio acerca de historia chilena de la medicina. El primer caso fue el de Aurelien Antoine de Tunet, ciudadano francés denominado rey de la Araucanía y de la Patagonia, que en repetidas ocasiones causó revueltas siendo juzgado y acusado de monomanía, un espectro patológico en origen en Esquirol y Pinel. Y otro caso particularmente complejo fue el de Cabrel Marín, la endemoniada de Santiago, que cae de fuertes ataques nerviosos y puso un ataque a la alta autoridad de la Iglesia Católica en el escenario hacia 1850 y unos cuantos años más. No era de los mejores a saber.
El médico inglés William Benham, contratado en mayo de 1865 por el gobierno chileno para hacerse cargo de la Casa Orate, describía la situación de los alienados durante la colonia de las siguientes palabras. Desde un periodo no muy distante, eran quemados como, en la estaca como hechiceros azotados, encadenados, enjaulados, tratados como bestias salvajes, como más que criaturas que sufrían, en agosto de 1994. El tono de su prosa, aunque escandalizado y mitificante, este fragmento forma parte de un informe que se pedía al recurso del Ministerio del Interior mejorar las condiciones del establecimiento. No está completamente alejado de la realidad. Todavía durante la primera mitad del siglo XIX los locos eran encadenados y enjaulados, aunque de manera más disimulada. A ver, 2006. El director del centro, Carlos Socier, llega a mencionar algo sobre el especial tratamiento de la llamada Casa Orate para el caso de Carmen Marín. Es que él se la llevaría al hospital de loco, la pondría allí cadena y le daría en 15 días. En Roma 1964, página 167. El hecho es que la fundación de la Casa de Orate de Santiago en el año 1852 habría de seguir con estos mismos métodos que rechazaron los médicos visitantes durante esos años. Es que más que el control de la enfermedad están subsumidos quizás en las pesquisas teológicas antes que las científicas, aun siendo para la ciencia moderna chilena un remanente de cierto oscurantismo medieval en pleno siglo XIX. Y pasó a la mitad del siglo XIX, 1870. Estos datos aportan información clave. Según Carmona, Carmen Marín sufre a causa de su deseo sexual insatisfecho. Las lenguas que parecía hablar en su lenguaje de prostituta, el Evangelio de San Juan, es una invocación al amante. El resto de los síntomas aparecen por la influencia de su imaginación. Todo esto configura un cuadro irrecusable que trata de histérico confirmado, convulsivo y en tercer grado. Carmona, en Roma 1964, página 314. La conclusión de dicho caso vendría a ser manifestada en contextos de religiosidad imperante y restrictiva con las prácticas científicas clásicas al tirarlas de profanas y espiritistas, y la resolución diría como dicha Carmen Marín no es poseída ni tampoco desposeída de tal demonio. Todo lo que hay en portento es la rara manifestación de su alma, de esta alma que según la fe y la razón es una porción divina encarnada en toda criatura humana. Del otro lado, García Fernández, español de origen, hablaría de un conocimiento científico que puede equilibrar con los saberes esotéricos de la comunidad indígena chilena, si bien su formación de médico lo llevó al lado de prácticas hipnóticas de electromagnetismo basado en Mesmer y homeopatía basado en los estudios de Hahnemann. Este y Carmona habrían de ser responsables de uno de los primigenios debates en torno a la salud mental en la ciencia chilena a mediados del siglo XIX, viendo por un lado la ciencia y por otro costado cierta mitología sobre lo mórbido. Pero antes que eso también habría fuerte influencia de la pedagogía técnica en la formación de la psicología, como bien se expresó anteriormente en el marco teórico, el impulso de la educación laica, que mejor entendido en el ideal de Domingo Faustino Sarmiento, la formación de la escuela de instrucción normal, así como la adopción por parte de Chile del sistema de instrucción general francés hasta 1850 y otra reforma, y después cambió por el tipo prusiano, y otras formas universitarias que contribuyeron al cisma de la Iglesia y el Estado para disolver los poderes de la Iglesia católica, o más germánico, adoptaron después, para disolver los poderes de la Iglesia católica sobre un Estado confesional. Por el fraseato Redondo, Almonacid, Insunza, Mena y de la Fuente, 2007, a fines del siglo XIX el panorama de la educación chilena no fue parte de la política general de Estado de 1860, en que el presidente de la República en ese entonces, Manuel Montt, cuyo secretario en el tema de educación, Rafael Sotomayor, promulgará la ley de instrucción primaria el 24 de noviembre de 1860. Así las escuelas se separaron en elementales, las que había información acerca de habilidades como lectura aritmética en plan básico, y las superiores en las que serían una profundización de ciertas materias tales como geografía e historia, entre otros. La regla es que estas escuelas gratuitas habrían una para niños y niñas por separado por 2.000 habitantes en cada localidad. El control de la educación en ese entonces era centralizado en la figura del presidente, y habría una supervisión de prácticas potencialmente conflictivas de los colegios privados. De tal efecto que entre esos años y 1920 se cuentuplicó la matrícula de las escuelas públicas de 65.000 a cerca de 320.000 estudiantes en un universo de casi 3 millones de personas en edad de instrucción. El currículo y las clases hasta 1920 son amplios y diversos, cubriendo diversos contenidos temáticos y paratemáticos, los que fueron controlados desde el Ministerio de Instrucción Primaria. La inducción, por tanto, de un Estado ya a confesional y sumado a los esfuerzos por colonización impulsados por el gobierno chileno, se trata de la revisión de Zavala Cepeda, las corrientes, nacionalidades y agrupaciones religiosas que crearon escuelas primarias en Chile a fines del siglo XIX, ella apoyado por un sistema educacional también importado. La gama de instituciones se encuentran entre ellas religiosas, laicas, francesas, alemanas e italianas.
unos 5 minutos más, yo creo que 2 páginas más. En ese contexto, la pertenencia religiosa emerge como un factor importante a la hora de enfrentar el tema de la educación de los hijos, en particular de la familia protestante, pues hasta ese momento eran las órdenes franciscanas y capuchinas las organizaciones religiosas con mayor presencia educativa en las áreas de colonización. A su vez eran las áreas de evangelización y colonización de la población mapuche que estaba siendo arrinconada o desalojada de ella en provecho del proyecto colonizador. Cabe señalar que, aunque no hemos encontrado otros datos generales que expliciten la pertenencia religiosa de los inmigrantes, es posible inferir a base de diversas evidencias que una buena parte de los alemanes y muchos suizos de lengua alemana eran protestantes, así como los ingleses eran anglicanos. Por otra parte, la cuestión lingüística figura igualmente entre los inmigrantes como un factor determinante a la hora de reflexionar sobre un proyecto educativo para sus hijos. En efecto, recordemos que gran parte de los inmigrantes provenían de países donde la lengua es una marca de reconocimiento identitario nacional, situado esto en un contexto histórico de expansión colonial, fines del siglo XIX. La dimensión lingüística adquiere una importancia más considerable y se asocia con un determinado proyecto civilizatorio. Esto puede vislumbrarse, por ejemplo, en la ciencia, en la clásica rivalidad franco-germana, característica de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Manejo de una determinada lengua se vuelve entonces un criterio trascendente a la hora de identificarse con una nacionalidad de origen o con un determinado proyecto civilizatorio asociado a dicha nacionalidad. Zavala CPA 2008. Sobre el pago de los preceptores hubo cierta controversia, pues desde la Universidad de Chile se criticaba el hecho de formar maestros de escuela a modo de técnicos, porque suponían una amenaza disciplinar para el escenario académico de los legos universitarios, lo que no venía con buenos ojos a las reformas educacionales y la masividad de la educación. Por tanto, el preocupante crecimiento de las matrículas de escuelas públicas del Estado y por tanto de las primeras generaciones en el centro de estudios no elementales trajo la técnica. Se dijo el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza de los preceptores, la revisión del mismo. El Estado chileno contrató a un par de profesores alemanes que habrían de impartir cátedra en novedosas estrategias de aprendizaje en el aula universitaria. Ahí aparece la psicología en Chile. Pero antes de 1889 hubo ciertos intentos de médicos, filósofos y del mismo André Pelle por personificar una nueva identidad, la racionalidad en un mundo ya en constante cambio. En el contexto nace la psicología chilena propiamente tal. O un poco antes quizás. Yo voy a quedar acá, en la número 80, puesto que la última parte del marco teórico de tesis es historia de la psicología chilena. Y creo que está bastante bien de dejarlo quizá para otro día de repente mostrar como ciertas características y ciertas cuestiones que lo que es por decirlo antecedentes muy generales, superficiales. Por eso esto está pensado como una especie como de manual de usuario, o sea, entendiendo la plausibilidad como había una continuidad durante hasta esta cuarta parte de lo que es la presencia de estos contenidos historiográficos, porque no puede llamarse como narrativa. Tuve que hacer una cierta reformulación al método y lo cual quedó aún más generalista. Esto sería como un insumo de entrada, por decirlo así. Cualquier profundización de cada una de esas tradiciones o ciertas matices, sean regionales, sean por especialidad, sea por ciencia de disciplina, profesión, no es el caso de estar presentando prácticamente en este momento, sino de estar presentando en cierto modo como las generalidades, en las cuales ya de repente como ciertas líneas más o menos lógicas a través de las cuales comienza la interpretación, comillas, predisciplinar. Ahora ya prácticamente es lo que es, propiamente dicho, los antecedentes directos. Quizás diría, son creo 20 páginas hasta la metodología, 24, de la 80 a la 23. Ya. Yo pienso que voy a dividir en dos partes en lo que viene, la parte del marco teórico, y después continuar con el análisis de la tesis. Porque no voy a... ya que vamos en la número 80.
que propiamente es de la psicología chilena. Ya hicimos el sedazo de lo que era la epistemología. Eh, en cierto modo la tradición historicista y ciertas cuestiones como de psicología general, pero muy superficial, así como de un modo muy superficial. Ahora vamos con lo otro, así que dado que ya he grabado prácticamente una hora de video, de audio, y de video y audio, yo pienso que lo voy a dejar acá en la página 80 y lo voy a subdividir creo en dos videos y voy a ir agregando información si es que tengo a propósito. Porque necesito estar comparando también de otra investigación, puesto que están como los años oscuros que les puse en esta tesis, pero son bastante vislumbrativos de lo que sería la psicología experimental entre los años 1929 hasta 1950, que serían como los años oscuros, pero que ya están absolutamente vislumbrados. Hay bastante luz al respecto, así que por lo menos se sienta la posibilidad de estar agregando ciertos apuntes de aquellos años, eh, los cuales van a ir por lo menos como acrecentando o complejizando la posibilidad de lo que es el tema hasta ahora. Así que, por decirlo así, netamente tiene el afán de estar profundizando y llevando del modo más equilibrado posible el desarrollo del tema. Así que voy a quedar por mientras la página 80 hasta la 103, que sería la última parte del marco teórico, y después quizá el análisis, porque prácticamente el análisis también tiene una especie de marco teórico extra, que es muchísimo más acotado, especialmente la segunda parte, porque tuve que hacer como ciertos resúmenes de ciertos procesos y yo pienso que voy a seleccionar algún punto de análisis del cual comenzar. Y yo pienso que está bien, así que es la única forma de difundir, por lo menos de lo que fue mi trabajo de tesis de un modo sistemático y yo creo que lo estoy comentando, y ciertas características y ciertas cuestiones que vaya a estar complementando a decir verdad. Bueno, yo pienso que por ahora voy a detener el video, así que eso. Buenas tardes.